Mejor Hablar en M24. Allá afuera. Me parece, Tincho, que a nuestro compañero Nacho, que nos da apoyo en las redes sociales, apoyo técnico, multitarea, con las fotos, con todo, le gusta la vela puerca. ¿Le gusta la vela, Nacho? Sospecho que le gusta la vela puerca porque ha elegido varios temas de la vela. Y ¿Eligió ahora o trasladó? la madeja. Creo que eligió, ¿eh? ¿Elegiste, Nacho? Liber, le re. Pero a vos te gusta la vela. Bien. Igual le gusta la vela a Nacho, a Liber también, a todos nos gusta. A mí también me gusta la vela puerca. Resonó por los rincones de M24 el sí obvio de Nacho cuando Mariana Vidrio mediante le hacía la pregunta. Una banda que nos ha acompañado también en otras épocas de la vida, ¿no? Yo lo asocio con la adolescencia. Pero Martín, nos queda poquito tiempo de programa y está bueno compartir esta información y profundizar en un tema que empezamos a abordar la semana pasada, que tiene que ver con un convenio que se desarrolló entre el Ministerio de Desarrollo Social y también la organización Uruguay Adelante para materializar el apoyo económico a unas 300 ollas y merenderos en Montevideo y la zona metropolitana. Para conversar sobre justamente cómo funciona la organización y de qué se trata este convenio con el Ministerio, estamos en contacto con Jesús Graña, chef y coordinador de la organización Uruguay Adelante. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Primero que nada, ¿cómo se forma Uruguay Adelante? ¿Cómo está integrada esta organización? Uruguay Adelante se forma en inicios de marzo del año pasado, cuando comienza la pandemia. Varios actores del ámbito privado que nos dedicamos a la gastronomía u otras actividades, al igual que la mayoría de la sociedad, salimos a ver cómo podíamos hacer llegar alimentos básicamente o a familias que no los tenían o a ollas populares, ya en marzo del año pasado. Y puntualmente en julio del año pasado, todas estas organizaciones que estábamos como todas hinchando por separado, decidimos juntarnos bajo el paraguas Uruguay Adelante y salir a la cancha justamente ya de como un actor a buscar insumos que fueran destinados a ollas populares. Y a la misma vez empezamos a armar el proyecto que hoy en día devino en esta firma con el MIDE. Bien, ¿quiénes son estas organizaciones, Jesús? Habemos muchas, estábamos en aquel momento, éramos Unidos para Ayudar, todos desde casa, Todo por Dolores, Redalco, Asociación de Fasoneros del Uruguay, creo que la otra era Gastronomía Unida. No me quiero olvidar de ninguno para no justamente dejar a ninguno afuera. Pero éramos mucha gente que veníamos del ámbito gastronómico, mucha gente que del ámbito gastronómico tenía contactos con, por ejemplo, la Asociación de Fasoneros, que fueron los que destinaron el año pasado todas las gallinas que hubo en Montevideo, que se comieron en todas las ollas populares, son gallinas que vinieron de la Asociación de Fasoneros de Uruguay. Uruguay Adelante tiene como corazón, por ejemplo, la Asociación de Fasoneros del Uruguay como una de sus de su génesis, de las asociaciones que forman parte del génesis. Entonces todas estas asociaciones confluyen esfuerzos en Uruguay Adelante a partir de julio y arrancamos ahí en ese momento presentándole al gobierno básicamente y también nosotros con un proyecto de darle alimentación a 30 ollas populares. En septiembre pasamos a hacer 40, en octubre pasamos a hacer 70 y terminamos el año con más de 140 ollas que percibían insumos a través de Uruguay Adelante. El vínculo con el gobierno entonces viene del año pasado. No, en realidad el vínculo con el gobierno por el acuerdo actual sí. Es de este año. Nosotros el año pasado presentamos un proyecto al MIDES y demás, que lo presentamos uno en agosto, otro en septiembre, en diciembre volvimos a ir presentando proyectos. Mientras tanto nosotros ya estamos dentro como de la cancha entregando comida. De hecho, el año pasado fuimos la organización que más comida entregó en toneladas. Yo personalmente era quien me encargaba todas las semanas de ir a un lugar donde teníamos para entregar comida a las ollas, y el año pasado entregamos cerca de 120 toneladas de comida. Ahora, Santiago, perdón, te confundí con tu compañero, no Santiago Pérez, vos sos Jesús Graña. Jesús, esos proyectos presentados el año pasado al MIDE, para entender bien el vínculo, cómo se da la proyección hasta el presente, ¿fueron aprobaciones o requirieron de aprobaciones puntuales que a ustedes les permitieron ir aumentando el radio de acción? No, en realidad nosotros presentamos un proyecto por el cual teníamos este proyecto está hoy en día, que sí, el año pasado presentamos un proyecto por el cual
a través de Uruguay Adelante se podía gestionar y brindar insumos para 300 ollas populares y 300 merenderos. Siempre el proyecto madre fue el mismo, básicamente. Bien. Lo que fuimos cambiando en el camino fue como acomodándolo, en especial aprendiendo mucho del tema en el terreno, porque básicamente yo durante 5 meses del año pasado fui en contacto directo con la gran mayoría de las ollas y los referentes de ollas. O sea que el primer vínculo formal con el MIDES es el actual. Es el actual, exactamente. De hecho, nosotros el año pasado todo lo que destinamos a ollas populares, en la gran mayoría vino del mundo privado. Entonces no era que el Estado nos daba dinero para que nosotros diéramos comida el año pasado. El año pasado nosotros salíamos a manguear, como se dice en criollo, para destinar comida a ollas populares. Bien, que de estos aportes privados, ¿qué empresas participaban? ¿Quiénes aportaban No, allí? ni tanto empresas, o sea, muchos particulares. Puntualmente, mucha gente a mí me conoce, yo soy una persona que trabaja en medios. Entonces, soy el chef de un magazine de la tele. Entonces, puntualmente, utilizando herramientas como redes sociales y demás, salíamos directamente a manguear, no nos importaba de quién viniera. Nosotros lo que decíamos el año pasado era, yo cuando salí en la prensa decía, tenemos 3 cuentas a las cuales se pueden destinar dinero, entonces de parte de personas particulares o de quien fuera, destinaban dinero a Redalco, que era quien nos brindaba la verdura, a Asociación de Fasoneros, que era quien nos brindaba la gallina, y en aquel momento que me comprábamos la leche en polvo, que era el mejor precio que teníamos de leche en polvo, a una empresa privada. Entonces Uruguay Adelante nunca veía efectivamente el dinero, sino que el dinero se destinaba directamente a la compra de insumos que a su vez después eran volcados en otros. Bien, ¿hay algún vínculo con empresas? Y consulto esto porque en la conferencia de prensa con el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, también ustedes estaban acompañados de Lorena Ponce de León, la esposa del presidente, que está vinculada a empresas, a emprendimientos, ella misma es una empresaria emprendedora. Pero fue más que nada, eso fue porque yo creo, fue un hecho histórico que el Uruguay destinara la cantidad de dinero que destinó a ollas populares, pero fue un hecho histórico a nivel del Uruguay y a nivel mundial. O sea, lo que está pasando en Uruguay ahora en el mundo solamente es comparable con el mundo post-Segunda Guerra Mundial. Entonces, el hecho de que el Estado destinara necesariamente esa cantidad de millones a ollas populares fue un hecho histórico en el Uruguay. Por esa razón fue que la primera dama se acercó, pero no necesariamente se acercó porque a través de ella vengan dineros de fondos privados. Se acercó por un tema social más que por un tema empresarial, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿no se sobredimensiona ese dinero? ¿Por qué te lo pregunto? Ahora el gobierno entregó 65 millones, queda un remanente de 85 millones. Aclaro que estoy hablando de pesos y, por ejemplo, hay una investigación realizada por la Facultad de Ciencias Sociales y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU, que reveló que en insumos para ollas populares la sociedad civil había aportado unos 300 millones de pesos de marzo a julio del año 2020, o sea, en un lapso de 4 meses. El 60% de eso que habló la universidad lo destinamos nosotros. El 60% de esos 300 millones. O sea, estás hablando de millones de pesos. Bueno, en kilos, el 60% de lo que se destinó, nosotros porque no lo evaluamos el año pasado en cuánto fue en dinero, pero fuimos nosotros el mayor actor entregando comida puntualmente. O sea, quien sepa un poco del mundo de ollas sabe que en las ollas populares se cocina con gallinas. El año pasado la Asociación de Fasoneros llegaba a repartir en el momento más crítico de la pandemia, que fue en agosto, las gallinas a nivel de ollas se habla en fundas. ¿Qué son las fundas de gallina? Son un paquete que viene como en una caja de gallina congelada, de gallina ponedora, que en el día de hoy pesa unos 26 kilos cada caja de esas. El año pasado la Asociación de Fasoneros destinaba al mundo de ollas cerca de 800 de estas fundas. O sea, el año pasado la Asociación de Fasoneros volcaba a las ollas cerca de 20.000 kilos semanales de gallina. Entonces, muchos de esos kilos se pasaban a través de Uruguay Adelante. Entonces, es cierto esto que plantea la universidad en cierta medida, pero organizaciones como las de nosotros fuimos las que volcamos a través de los fasoneros, por ejemplo, o en gallinas o en dinero, esto al mundo de ollas. Claro, pero más allá del origen del dinero, que queda claro que buena parte de ese aporte, aunque sea en producto, en alimentos, viene justamente desde ustedes o desde su organización. Estamos hablando de 300 millones contra unos 150 que ahora se presentan como una cifra histórica. Entonces, por eso la pregunta con la que insisto ahora, ¿no hay una sobredimensión del alcance de esa cifra? No la hay, porque a su vez, yo que estaba un poco leyendo las declaraciones de esto de la universidad y demás,
dentro de los números que están planteando se está hablando casi siempre de lucros cesantes por parte de salarios. Entonces, una de las cosas por la cual este dinero que aporta ahora el MIDES es un dinero no sobredimensionado, sino muy grande, es porque el dinero necesariamente solamente se destina a insumos. Uno de los reclamos que está haciendo, por ejemplo, esto que tú nombraste, la universidad y demás, y que parte del dinero que tendría que haber volcado sería también en salarios para la gente que cocina en las ollas. Entonces yo creo que hay que separar un poco cuál es el tema de las horas hombres volcadas en las ollas y si esas horas hombres tienen que ser remuneradas y cuánto se destina efectivamente en ingredientes para las ollas. Bien. Jesús, ¿qué respondes a los cuestionamientos que se han dado por ejemplo, la coordinadora de ollas populares, también por algunos actores políticos, de esta suerte de tercerización? Se hablaba en estos términos, pero también podríamos decir de que el Estado aporte a través de organizaciones y de privados y no de otros organismos estatales, esta ayuda, por ejemplo, de Linda, era un convenio que había con las ollas. O sea, ¿qué opino? Primero es que nosotros somos un actor social que está en este momento en el mundo de ollas, volcando fuerza en ollas populares, pero que no somos políticos partidarios. Entonces, la verdad, yo recién acabo de dar una entrevista para otra radio, es como, lo que planteo es que esta como diferencia que se está viendo a nivel de medios no lo es a nivel de los acuerdos. De hecho, la CPS ya percibe el día de hoy, a través de Uruguay Adelante, previo al acuerdo del MIDES, percibe gallinas semanalmente. O sea, nosotros semanalmente le venimos dando hace 2 meses como mínimo, a través mío, inclusive a la coordinadora, 2.600 kilos de gallinas toda la semana. Y de hecho, ayer me hablé con la coordinadora, con Solidaridad UI y con la Intendencia para articular cómo vamos a seguir para adelante. Y estas charlas venían previo a los acuerdos que nosotros habíamos hecho con el MIDES. Entonces, lo único que sucedió ahora es que, tras bambalinas, si esto fuera en el teatro, ya nosotros estábamos trabajando con la coordinadora y la coordinadora estaba aceptando trabajar con nosotros y recibir insumos a través nuestros. Cuando esto pasó a ser una fotografía, que tú nombraste recién a una de las personas, la primera dama, cuando esto pasó a ser una fotografía en prensa, fue cuando la coordinadora, a través de algunos de los actores que tiene, salió en medios a criticar. A mí lo que me da pena es que algunos de estos actores que salieron en el medio a criticar, que podría nombrarlos con nombre y apellido, porque los conozco personalmente, son personas que durante 6-7 meses yo les di en sus manos comida para sus ollas. Entonces, y que a su vez, fuera de que salen a la prensa y dicen en la prensa que está mal esto, por la vueltita están hablando por teléfonos conmigo para ver cómo hacemos el arreglo para las gallinas esta semana. Entonces, nosotros como Uruguay Adelante no nos vamos a poner un saco que no es nuestro. Entonces, no somos un actor político partidario, no nos hacemos cargo de cosas políticas partidarias que devengan de la CPS como reclamos para el gobierno. Y sí decimos nuestra verdad, que es decir, de hecho ya estamos trabajando con la coordinadora, de hecho ya le estamos brindando insumos, de hecho este sábado que pasó, por más que en toda la prensa haya salido como personas de la coordinadora a pegarnos, en especial a mí puntualmente con nombre y apellido, yo este sábado personalmente le cargué cerca de 6.500 kilos de insumos a un camión a un camión que fue y volvió 4 veces de la coordinadora, llevándose insumos secos. Entonces, está faltando diálogo frontal porque en definitiva de alguna manera lo que queda expuesto es que hay discursos públicos, pero vos sentís que no hay quizá un abordaje directo. Es que lo que pasa es que este es el punto en el cual cuando uno es un actor político, partidario y social, ocupa un rol en la sociedad que yo lo entiendo perfectamente alrededor de la coordinadora, que funcionan como si fuera un fusible que salta en la medida que la sociedad lo necesita, con diferentes temáticas. Entonces todos vimos allá en la prensa como 3 personas de un mundo de olla salían con remeras de No a la LUC. Entonces ahí en ese caso eran personas reclamando obviamente insumos para ollas, pero con un mensaje más que visible, porque eran todas remeras nuevas, blancas, todas las personas estaban vestidas igual, reclamando comida. Entonces, frente a esa fotografía, ¿el reclamo era por comida o por el tema de la LUC? Entonces Uruguay Adelante no va a ingresar en este tema, porque puntualmente no somos un actor político partidario. Entonces, a nosotros el tema de la LUC, por lo menos como organización, no es un tema que nos interese ni tocar, ni abordar, ni tampoco generar una opinión. Nuestro métier es la comida y ollas populares. Entonces creo que la diferencia que está habiendo a nivel de la prensa es porque hay una organización como Uruguay Adelante que se está enfocando necesariamente en comida y ollas populares, y una organización como es la Coordinadora Popular Solidaria, que por ser lo que son y por devenir de donde vienen de bases sociales, deben atender más cantidad de temas que solamente el de comida. Y quizás ahí es donde entran
estas dos fotografías a ser contrapuestas. Si pensamos en el objetivo de que esto funcione y los alimentos lleguen y más gente pueda acceder a ellos, ¿entendés que el efecto de esa fotografía en la que aparece la esposa del presidente de la República termina interfiriendo y por ende que hubiera sido mejor, con el diario de lunes en la mano, que no se diera ese hecho? No, yo no entiendo que no, porque si tengo que poner este mote hacia esa fotografía, tendría que decir que las personas que aparecieron ayer de la olla de Palermo no tendrían que haber aparecido con la remera de la LUC. Y yo creo que las personas y las instituciones o las organizaciones son libres en este país de aparecer públicamente de la manera que crean y de la manera que les parezca más conveniente. Entonces, si yo tuviera que poner como un pulgar hacia abajo, si esto fuera un reality show, a la imagen esta que tú me nombrabas, también tendría que ponerlo a la imagen que vi ayer en la prensa. Entonces, nuevamente, como Uruguay Adelante no toma partido por las imágenes que salieron ayer en la prensa de una olla con remeras de No La Luc, tampoco voy a opinar exactamente sobre esto, sino necesariamente estaría tomando partido por una u otra fotografía. Y de vuelta lo mismo, nosotros estamos enfocados solamente en el tema de comida, no en todo este revuelo político partidario, que obviamente sí es metida de la CPS, pero porque es una organización político-partidaria social. Quien componen esta organización y la mayoría de las personas que salen en la prensa son personas netamente vinculadas con un partido político. Entonces, ahora, la coordinadora se reivindica como apartidaria políticamente hablando, más allá de que sí tenga inquietudes políticas. No, pero no partidariamente. ¿A qué partido la asociás? No, pero mirá, si yo te puedo, las 3-4 personas que han salido en la prensa son todas representantes de organizaciones políticas. Entonces, decir que la coordinadora es... ¿Pero político-partidarias o políticas? No, son partidarios. O sea, yo te podría decir que Brenda del Cerro es del PVP y lo dice perfectamente ella. Te podría decir que Paola Beltrán forma parte de una línea política de un partido. Entonces yo creo que la prensa, si quisiera ser justa, tendría que mostrar también la foto que todos acá en este país tendríamos que poder resistir un archivo de ver a todas estas personas que han salido a hablar por la coordinadora, como no hace muchos meses o semanas atrás tenían fotos similares representando a las opciones políticas partidarias a las cuales ellos pertenecen. Bien, entonces, y se ha hecho referencia en este sentido a vinculaciones políticas partidarias de Uruguay Adelante con el Partido Nacional. Por ejemplo, ¿hay militantes allí del Partido Nacional, más allá de que la organización se reivindique independiente? Esto es una cosa como muy graciosa, porque puntualmente Uruguay Adelante tiene una fotografía, básicamente en sus dos directores, compuesta de dos maneras. Uno es Santiago Pérez, que es mi contraparte en Uruguay Adelante, y soy yo. Y después para abajo vamos trabajando semanalmente, porque todos estos voluntarios somos entre 18 y 22 personas. El único blanco declaradamente de la organización es Santiago, porque de hecho yo vengo de una familia totalmente de izquierda. Lo que pasa que es mucho más fácil no hablar, o sea, cuando se conviene se habla de las personas particulares y cuando no se conviene no. Yo soy nieto de tucumanos que fueron presos políticos, el hijo de una persona que está vinculada mucho a la política de la izquierda. Entonces, querer decir que somos una organización blanca, cuando en realidad quien está más hablando de eso soy yo, que participé por el FUCUAN a los 17, 18 años, que estoy todavía anotado dentro del Frente Amplio de Carmelo, mi familia está netamente vinculada a la izquierda, es una manera de ensuciar la cancha, que es lo que yo creo que está pasando en este momento. Entonces, Uruguay Adelante justamente tiene la fotografía más equitativa dentro del mundo de ollas. ¿Por qué? Porque las dos personas que formamos cara de Uruguay Adelante somos contrapuestas en nuestras ideas políticas partidarias, porque no opinamos lo mismo, pero a la hora de enfocarnos en el tema de la comida, tenemos una sola visión. Jesús Graña, de Uruguay Adelante, gracias por este rato para Mejor Hablar y para la mañana de M24, y hasta la próxima. De nada, un gusto. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto. Escucha distinto.